un método muy práctico o un método pues muy general. Aquí hay un refinamiento del método, una formulación actualizada del método que entonces dice el problema, plantear el problema, buscar los datos, hacer una tentativa de solución, buscar nuevas ideas, dar una nueva solución, mirar las consecuencias de esa solución, contrastar esa solución y por último hacer una corrección. Entonces un trabajo es prácticamente algo que no termina, ¿sí? Ni el conocimiento científico es algo que termina, es algo que siempre está en un permanente progreso. O esa es la idea que nos han inculcado sobre los paradigmas, ¿cierto? Vamos de paradigma en paradigma científico. Y entonces esos paradigmas implican cierto progreso. Aquí tenemos entonces en la otra esquina los productos de la investigación científica son sometidos al cuestionamiento y a la comunidad convierte a la investigación en una empresa que se autocuestiona, autocorrige, autoperpetúa, y eso lo dice Mario Bunge. Aquí entonces tenemos lo siguiente. La epistemología, la ciencia, la psicología es algo que siempre está recogiendo sus ruinas y volviéndolas a construir, ¿cierto? Es una cosa que se viene de una construcción permanente, ¿cierto? Es un recoger y seguir, ¿cierto? Como la abuela de la psicología. ¿Quién es la abuela de la psicología? ¿Cuál es la primera rama de la psicología que surgió? ¿Ah? La psicología mentalista, ¿cierto? Y ahí empiezan todo el tema de determinar en cierta manera qué es la psique, qué es la mente, qué es el sujeto, ¿sí? Entonces aquí hablamos de que la psicología mentalista habla del dualismo, y el dualismo que nos hablaba el profesor Manuel. Entonces aquí hay un refinamiento de la psicología en la medida en que van haciendo sus progresos científicos o sus descubrimientos científicos. Tenemos acá los alcances y los límites de la epistemología. Tomé esta foto de internet y aquí dice Kant lo siguiente: la razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. ¿Esto qué quiere decir? Que como tenemos la tendencia de racionalizar todo, de volver lógico al mundo, entonces en ese intento de volver lógico al mundo, la razón se cuestiona cosas que no son racionales, como por ejemplo la psique. El problema de la psique, el problema de la mente no es un problema racional, ¿cierto? Pero la razón se pregunta por ese cuestionamiento, se cuestiona qué es la psique, se cuestiona qué es la mente. En esa medida, la epistemología intenta comprender cierta parte de la naturaleza, pero no la puede conocer toda. Racionalmente se puede conocer una parte de la naturaleza, y esa es la invitación de la imagen. Si ustedes ven esta imagen, vemos que aquí dentro de la silla, ese pequeño espacio es lo que se puede conocer epistemológicamente, ¿cierto? Lo que está dentro del marco de la silla es lo que podemos conocer, lo que podemos conocer con cierta certeza, lo que podemos conocer científicamente. El marco de la silla viene siendo la episteme. Todo esto viene siendo la episteme, y lo que se sale de la silla es aquello que no podemos conocer, ¿cierto? Es aquello que no podemos tener acceso aún a él, ¿cierto? Entonces la naturaleza es superior a nuestra forma intuitiva de conocer, o nuestra forma racional de conocer, o nuestra forma de hacer conocimiento, ¿sí? Entonces solamente podemos conocer una parte de la naturaleza. De allí que cuando pensamos en la psique es muchísimo más amplia de lo que racionalmente podemos comprender de la psique. Entonces la filosofía de la psicología cuestiona la psicología y le pregunta: ¿qué es la mente? ¿Una sustancia sui generis, es decir, una causa de sí misma, o un conjunto de funciones cerebrales, o qué relación hay entre los sucesos mentales y sus indicadores fisiológicos y conductuales? Entonces aquí la pregunta, ¿qué es la mente? Entonces nos plantea ese mismo cuestionamiento. Nos plantea, bueno, desde qué referente teórico vamos a plantear un esquema
que nos indique el concepto de psique adecuada para la disciplina en la que yo estoy parado. Entonces allí tenemos un cuestionamiento a la psique. De allí entonces que la naturaleza de la razón cuestiona, ¿cierto?, lo que rebasa también su propia facultad. Y ahí entonces encontramos el problema de intentar reducir todo a una lógica matemática o a una lógica científica. Ok. Tenemos acá, ¿para qué sirve la epistemología? Entonces, allí tenemos las diferentes ramas de la ciencia: ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias puras, aplicadas, formales y prácticas. ¿Pero para qué sirve? Dice, es un método preciso para probar la ciencia, ¿cierto? Entonces, la ciencia tiene supuestos y esos supuestos hay que analizarlos en términos epistemológicos. Capacidad predictiva y de desarrollo científico. La epistemología predice hechos o puede predecir cómo la ciencia puede descubrir o puede hacer más descubrimientos. Mecanismo de la producción científica y su valor conceptual. ¿Para qué sirve? Es una ciencia, las ciencias que desentierra supuestos. Los supuestos están todos en el lenguaje, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos el lenguaje, utilizamos ciertos supuestos en el lenguaje, y que cuando hablamos de ciencia, ese lenguaje tiene que ser totalmente refinado, y ya hablamos de un tipo de lenguaje muchísimo más conceptual, muchísimo más formal, un lenguaje que se tiene que expresar con una claridad conceptual que sea entendible universalmente. Política de las ciencias integral e ininterrumpida. Esto quiere decir que la política de las ciencias es como el esquema general o las leyes generales bajo las cuales la ciencia debe operar o debe hacer su estudio. Problemas de investigación científica. Se dedica a analizar todos los problemas de la investigación científica y a sistematizar conceptos, construir axiomas y servir de modelo. Servir de modelo para la construcción de más ciencia, ¿sí? Ok. Tenemos acá, la filosofía inspira a la psicología. Entonces tenemos varias tendencias de la filosofía a través de la historia. Entonces tenemos la filosofía idealista. La filosofía idealista, como nos lo mostró el profesor Manuel, habla del cuerpo y el alma, ¿cierto? Entonces en el alma está albergada la verdad, está albergada la racionalidad, está albergada todos lo eterno o lo esencial, la esencia de lo humano. Entonces la psicología idealista es un tipo de psicología mentalista y hace descripción de estados anímicos, su influencia sobre estados somáticos y ausencia de teorías propiamente dichas, de teorías propiamente fundamentadas en un esquema plausible un esquema plausible que posibilite contrastarlo o que posibilite aceptar ciertas teorías, ciertos conceptos. Y esa filosofía es una filosofía precientífica, lo mismo que ese tipo de psicología precientífica, porque no tiene un rigor científico. Si estamos hablando de la mente, estamos hablando de la psique, no tiene un rigor puramente científico. Luego tenemos acá que la filosofía positivista inspira la psicología conductista, y en la psicología conductista tenemos de que hace descripciones, predicción de conductas observables, sistematiza los datos y hace generalizaciones empíricas y luego teorías de tipo caja negra. Entonces predice hechos o estudia los hechos observables, y esos hechos observables hace generalizaciones, y esas generalizaciones pues hace toda una teoría de la conducta, hace una teoría del comportamiento. Es este tipo de psicología una psicología inmadura, porque desconoce todos los procesos internos que sufren los sujetos, ¿cierto? Solamente se dedica a las consecuencias comportamentales de los sujetos. Entonces desconoce todo el universo interno o la psicología profunda que habita en el sujeto. Y tenemos el otro planteamiento, que hay un tipo de filosofía materialista que inspira a la psicobiología. La psicobiología es un tipo de rama de la psicología que tiene en cierta manera un desarrollo potencial. No está muy desarrollada, pero promete ser una psicología que se dedica a la descripción, explicación y predicción nomológicas, es decir, mediante leyes, construir leyes
de estados y procesos psíquicos y de conductas en términos de los mecanismos fisiológicos subyacentes. Es decir, una sistematización mediante hipótesis y teorías del tipo caja translúcida. Entonces aquí intentan este tipo de psicología o de psicobiología unir toda la biología con la psicología, ¿cierto? Una unión entre lo físico y lo somático, o lo psíquico y lo somático, ¿sí? Y aquí entonces tenemos que la primera es introspección directa o indirecta mediante preguntas. La segunda tenemos observación, medición y experimentación sobre el organismo íntegro, modelos teóricos sin referencia al sistema nervioso. Y por último tenemos que la observación, la medición y la experimentación se da en todos los niveles posibles. Y aquí los modelos teóricos que contienen las variables fisiológicas, psicológicas y conductuales son implicados dentro de la investigación científica. Es decir, que ve el sujeto como un todo, como una completud, ¿sí? Y de allí entonces está el discurso de aplicar una filosofía materialista a un tipo de psicobiología. Tenemos acá acción recíproca entre ciencia y filosofía. Hay una reciprocidad, ¿cierto? ¿Se puede independizar la psicología de la filosofía? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se puede independizar o no? ¿Puede prescindir la psicología de los supuestos filosóficos? No puede prescindir, porque toda psicología tiene que fundamentarse en cierto tipo de supuestos. Y en ese tipo de supuestos solamente los puede dar la filosofía, ¿sí? Entonces aquí tenemos el siguiente planteamiento. El mentalismo y el dualismo, aunque de gran interés, son precientíficos, lo que hemos visto ahora. El conductismo es protocientífico, es decir, es una ciencia en germen, es una ciencia que está en semilla, ¿cierto? Estamos hablando del conductismo clásico. Entonces es un conductismo protocientífico, al igual que la biología meramente descriptiva y clasificatoria anterior a lo que fue Charles Darwin. Y el monismo psicofísico es un presupuesto por la psicología, la psicología fisiológica, y es plenamente científico, aunque no plenamente desarrollado. Ese es el planteamiento que se pretende desde el componente psicobiológico, que se debe desarrollar una ciencia de la psicobiología y que involucre todos los factores que puedan ser posibles dentro de los sujetos. Y aquí entonces tenemos una escuela psicológica y la divisa filosófica de acuerdo a la escuela psicológica. Mentalismo extremo, pienso, luego existo. Aquí está marcado todo el pensamiento cartesiano. Dualismo, pienso y existo, ¿sí? Es decir, tengo un pensamiento y ese pensamiento me da conciencia de mi propia existencia. Entonces aquí tenemos una división entre lo que es las ideas y lo que es el mundo externo, o el mundo de las cosas. Y el conductismo, te comportas, y el monismo psicofísico, existo, luego me comporto y pienso. Esa es la apuesta por una nueva estructura de pensamiento epistemológico a través de la psicología. Ok, aquí tenemos varios cuestionamientos. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es algo que ha sido bastante cuestionado después de toda la modernidad cartesiana. Con Descartes nace una idea de sujeto único, un principio de conocimiento, y este tipo de sujeto, pues durante toda la modernidad funcionó muy bien, pero desde el siglo XIX se empezó a cuestionar el sujeto. Entonces, ¿qué es el sujeto? ¿Qué es el yo? Entonces, eso está en forma de pregunta, ¿cierto? Es una ficción regulativa y una categoría útil. Eso es el sujeto, o un esquema operativo acorde a la necesidad lógica. Entonces, ¿dónde está el sujeto? ¿Dónde está el sujeto de la psicología? Está sometido al devenir y a la contingencia como diseño plástico de sí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del sujeto, hablamos de una cosa que está fundamentalmente marcada por el devenir, ¿sí? Por la contingencia, está fundamentalmente atravesada por el tiempo. No es un fósil, no es algo que está estático,
es algo que se mueve, ¿cierto? Es algo que se mueve. Y si el sujeto se mueve, o la idea del sujeto se mueve, pues también la psicología tiene que moverse en la misma sintonía que se mueve el sujeto. Entonces, todas esas perspectivas del sujeto intentan pensar al hombre o pensar al sujeto, pero el sujeto tiene la implicación de que está sometido al tiempo, está sometido al cambio y a la mutabilidad. Tenemos otra pregunta. Todo intento por fijarle una identidad queda como lugar vacío. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el sujeto? Si vamos a intentar sustancializar el sujeto, entonces le podemos decir, está en el cerebro. Entonces estamos sustancializando una idea dentro de una idea filosófica, dentro de una idea psicológica, ¿cierto? El sujeto está en el cerebro. Y cuando ubicamos y hacemos ese tipo de referencias, le estamos haciendo ubicando una localidad al sujeto. Lo estamos localizando, lo estamos ubicando, insertando en un lugar específico, ¿sí? En un lugar específico. Y esa idea, entonces, de buscar sustancializar ese sujeto, entonces esa sustancialización ya no se convierte en psicológica, sino que ya es una sustancialización más filosófica, ¿sí? Entonces ahí está la dificultad. El sujeto es algo que permanentemente se mueve. Y aquí tenemos que cada enfoque de la psicología defiende sus postulados desde su propia óptica, ¿sí? Es decir, tiene su concepción muy definida de sujeto, o el sujeto que va a estudiar. Y aquí entonces tenemos que quizás esa sea su limitación, porque la psicología no puede unificarse, ¿sí? Entonces, la psicología estudia los sujetos, o tiene una concepción de sujetos. Cada psicología le interesa algo particular del sujeto. Como cada psicología le interesa algo particular del sujeto, tiene que hacer una construcción conceptual de sujeto, y a partir de esa construcción conceptual de sujeto hace sus hipótesis, construye sus postulados, construye sus teorías y empieza a contrastar sus teorías con el comportamiento del sujeto. Entonces aquí la psicología tiene esas dificultades de unificación, porque el sujeto es algo siempre removible. Hay dos modos de existencia radicalmente diferentes, el conceptual y el físico, ¿sí? Estas dos existencias, entonces, cuando hablamos de una existencia conceptual, hablamos de algo que no puedo contrastar empíricamente. Entonces, la existencia conceptual implica yo tener ciertas hipótesis para yo poder plantear un tipo de conocimiento. ¿Hay algo? Sí. Yo pienso, digamos, de pensar lo contrario de lo que estás diciendo. Para mí hay una sola psicología. Hay diferentes enfoques de los que se puede trabajar el sujeto, pero precisamente como esa diversidad la que permite dar un concepto de lo que es el sujeto, desde la perspectiva que es un sujeto cognitivo, conductual, que tiene sus emociones, o sea, desde todos los diferentes enfoques, integran y como que definen o dan el concepto del sujeto. Okay, entonces el sujeto termina siendo ahí un rompecabezas, ¿cierto? Pues todos nosotros estamos integrados en muchas cosas. Sí, exactamente. No solamente nos podemos ver desde el comportamiento, desde las emociones, sino desde todo. Sí, claro, el sujeto es una totalidad, o se piensa como una totalidad, ¿cierto? Pero una totalidad que se convierte en un objeto de estudio. Entonces, esa totalidad, cuando la convertimos en objeto, ¿cierto? Ese objeto no es un objeto rígido, sino que es un objeto maleable, ¿cierto? Es un objeto que permanentemente sufre ciertos cambios. Y en esos cambios, entonces, precisamente, sin estabilidad no hay conocimiento, sencillamente. Si no tengo una idea estable de sujeto, yo no puedo construir un conocimiento del sujeto. Por eso entonces, las psicologías, entonces, bueno, es válida la postura decir que la psicología es una, pero entonces, ¿qué es lo que unifica la psicología? ¿Sí? O las psicologías son muchas, entonces, ¿qué es lo que hace que la psicología se diversifique o que tenga una diversidad de particulares para tomarlos como objeto de estudio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos estos cuestionamientos que nos ponen en una situación en donde tenemos que hacer axiomas o tenemos que hacer definiciones. Tenemos acá, las palabras por sí solas son incapaces de nombrar todas las formas de experiencia. Entonces aquí tenemos una idea que nos puede orientar un poco hacia la idea de sujeto, que las palabras tienen que tener, o cuando hablamos del sujeto, las palabras se quedan cortas, ¿sí? Hay o cuando no podemos fijar algo en el lenguaje, no podemos precisar absolutamente nada.
no podemos precisar nada. O sea que el lenguaje intenta precisar aquello que todavía no tiene una significación, o todavía no tiene un signo, o todavía no se le tiene una referencia. Entonces allí tenemos que, donde tenemos el límite del lenguaje, tenemos los límites de la comprensión del sujeto, y aquí también hablamos lo que es el límite de la epistemología. La ciencia de la epistemología tiene sus límites. Y aquí las hipótesis son plausibles, es decir, la hipótesis del sujeto puede ser plausible, pero no puede ser probable. Y aquí se pueden aprobar, pero no se pueden demostrar, ¿cierto? A no ser que sea la psicología conductista, que ya hace, desde el positivismo, hace sus corroboraciones empíricas, ¿cierto? Pero entonces la dificultad está en que hay una reducción del sujeto también aquí. Ok. Vemos acá como conclusión, ¿cierto? Dentro de la investigación hay que ser axiomáticos, ¿sí? Hay que buscar un axioma en la medida en que el axioma me va indicando a mí una verdad que no tiene duda, ¿cierto? Entonces la aspiración dentro del campo epistemológico es que la psicología pueda expresarse en axiomas, ¿sí? Y esos axiomas que sean tan evidentes que los aceptemos y que no exista posibilidad de dudas para no poderlo aceptar. Entonces allí tenemos que los axiomas es una proposición, un enunciado tan evidente que se considera que no requiere una demostración. Y asimismo, por ejemplo, los axiomas que tenemos, el todo es mayor que la suma de sus partes, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, y golpear a alguien le causará dolor. Estas ideas axiomáticas no necesitan una comprobación, sino que hay una aceptación porque es tan evidente que no requiere ningún tipo de corroboración empírica, ¿sí? Aquí entonces la aspiración de la epistemología es que la psicología se llegue a expresar de una manera axiomática, y ahí entonces es donde empieza a constituirse como una verdadera ciencia, o como, bueno, es una ciencia, entonces una ciencia humana, pero entonces constituirse como una ciencia en donde ha depurado su lenguaje, y en esa depuración de su lenguaje pues ha llegado a cierta claridad, de cierta verdad. Tenemos como conclusión, las teorías más refinadas son las más difíciles de contrastar empíricamente, ¿sí? Las teorías más refinadas, estamos hablando de una teoría demasiado formal, demasiado anclada al mundo conceptual, ¿cierto? Entonces, para contrastar eso empíricamente, pues existen mayores dificultades. El método científico ayuda a ordenar, precisar y enriquecer el conocimiento, ¿sí? Cuando hacemos una investigación, la investigación debe seguir cierto rigor y debe seguir ciertos esquemas, ¿sí? Cuando usted no sigue los esquemas en su investigación, no sigue como ciertos paradigmas dentro de su investigación, pues usted está haciendo una investigación en vano, no está haciendo un ejercicio adecuado y acorde a lo que usted necesita. Entonces, cuando no hay ese rigor, solemos perdernos en la investigación. Alguien no se ha sentado a escribir algo y tiene su papel en blanco, pero su mente también está en blanco. No sabe qué hacer. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué escribo? Y esto es un fenómeno que suele ocurrir, que suele pasar, porque no tengo claridad de qué es lo que voy a hacer. No tengo claridad de por dónde puedo empezar. No tengo claridad qué es lo que tengo que hacer yo, qué es lo que tengo que imprimir en ese papel en blanco. Entonces ahí ponemos cierto tedio ahí hacia el papel en blanco y hacemos calentar silla ahí. Entonces nos queda cierto vacío que necesitamos llenar con una estructura bien clara para poder empezar por algo. Cuando tenemos una investigación, la idea es empezar por cualquier parte. Cuando usted empieza por cualquier parte, puede ahí iniciar su investigación, y luego en el camino va refinando sus principios, o los principios bajo los cuales usted rigió o empezó su investigación. El método científico no es más ni menos que la manera de hacer buena ciencia, ¿sí? La meta última de la investigación científica y avanzada es encontrar leyes que puedan explicar y predecir los hechos.
Las hipótesis serán validadas de acuerdo al grado de conformidad razonable. El grado de conformidad razonable es el grado conceptual en el que yo me he insertado, o el grado referente conceptual en el que yo estoy realizando esa investigación. Y aquí entonces esas hipótesis pueden ser válidas, ¿cierto? No las puedo probar, pero sí se pueden aprobar, ¿cierto? Una cosa es aprobarlas y otra cosa es probarlas, ¿cierto? Hay cosas que no se pueden probar, ¿cierto? La existencia del alma, eso no se puede probar. Y entonces los científicos, como no se puede probar, no es científico, no, entonces el alma no existe. Entonces hay cosas que no se pueden probar, pero sí se pueden aprobar para el ejercicio mismo de la investigación. Y las hipótesis serán validadas de acuerdo al grado razonable. Allí tenemos aquí la última frase de Kuhn. Profe, usted hizo todo este ejercicio para decirnos que tenemos que imitar modelos o paradigmas de modelos de investigación. Eso es lo que nos recomienda Kuhn. Cuando usted hace una investigación, no se puede sentar a leer un manual de metodología de investigación o una epistemología de investigación, leerse toda la carrera y toda la estructura formal. Lo que nos recomienda Kuhn en este caso es que la mejor manera de aprender a plantear y resolver problemas científicos no es estudiar un manual de metodología, sino estudiar, imitar y estudiar paradigmas o modelos de investigación exitosos. Entonces, si yo voy a hacer una investigación, identifico a alguien que tuvo y aplicó un modelo exitoso en su investigación y cómo ese modelo exitoso de investigación me puede contribuir a mí para yo hacer mi propia investigación. Porque en la medida en que ese modelo de investigación me pueda servir a mí como la base, yo puedo realizar mi propia investigación y puedo refinar el modelo. El modelo científico no es algo que pretende ser universal, pretende ser inamovible, invariable, pero yo puedo refinar mi método. Yo puedo refinar los métodos, mirar a ver en qué manera y qué me es útil, ¿cierto? Y qué manera no me es útil, y yo de allí entonces voy refinando ese tipo de investigación o ese tipo de metodologías para estudiar. Entonces aquí tenemos un poco lo que puede ser un ejercicio epistemológico a través del ejercicio y del conocimiento psicológico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algunas preguntas? Jorge. Buenos días. Me llama la atención un poco la distinción que tú haces entre una psicología protocientífica, que tú denominas pues, que es el conductismo, y una psicología plenamente científica. A esto le aludes unas características de que pues, para poder llegar a ser una psicología plenamente científica se tienen que hacer postulados teóricos que tengan en cuenta otras influencias en este sentido pues, de carácter biológico, más allá de las meramente comportamentales o extrínsecas que ha planteado el conductismo. Pero digamos que esta discusión yo la he tenido antes con otras personas que también digamos como que hacen ese matiz en afirmar que el conductismo todavía está muy inmaduro al no tener en cuenta estas otras características, ¿cierto? Pero yo me pregunto si en realidad esto no vendría a ser más, digamos como o algo que le pertenezca a la interdisciplinariedad de la psicología, ¿sí? Que como tal el psicólogo en sus enfoques o en sus esfuerzos disciplinares no debería enfocarse tanto en lo biológico para poder hacer de la psicología un programa de investigación científico, porque si nos remitimos a eso, a que para poder llegar a ser plenamente científicos tenemos que tener en cuenta todas las influencias que afectan al ser humano, pues entonces también tendríamos que meter ahí un poquito de sociología, un poquito de antropología, un poquito de economía, y me parece que eso es abarcar demasiado y que eso hace un poco difusas las líneas entre lo psicológico y lo que no, ¿sí? Además nosotros como psicólogos considero que no tenemos la formación suficiente para poder hacer disertaciones adecuadas en el plano de lo biológico, porque no somos médicos ni somos biólogos, ¿sí? Entonces pues quisiera como una respuesta en torno a esto. Gracias por la pregunta. El planteamiento de la psicología es un planteamiento germen,
¿cierto? No se ha dicho mucho sobre la psicobiología, ¿cierto? Pero es como un proyecto en donde se puede implementar de una forma más científica el estudio psicológico, ¿cierto? Haciendo como la relación. Es una ciencia en potencia, ¿sí? Está en su potencialidad. Y entonces, como está en una ciencia en potencia, aún no ha demostrado o no ha realizado esos descubrimientos científicos que ha prometido, o la promesa que tiene de hacer esos descubrimientos. Entonces, sí, la psicología se encuentra en todo este tipo de circunstancia particular, que es que el problema del sujeto, el problema de la mente, el problema de la psique, entonces siempre sigue siendo algo que a medida que la vamos estudiando se van encontrando muchísimos más hallazgos y ciertas cosas que hay que ir teniendo en cuenta, o que la psicología tiene que ir teniendo en cuenta. Entonces, claro, obviamente siempre la psicología va a encontrar sus dificultades o sus obstáculos científicos, ¿sí? Siempre los va a encontrar. Ok, ¿qué más? Mira, yo creo que no puede quedar en el aire, digamos que los únicos que producen ciencias psicológicas son los conductistas, ¿sí? Porque hoy en día la psicología sí se reconoce como una ciencia, sí tenemos procedimientos científicos, lo que tú das por enterado como que no se averigua, por ejemplo, de que si me pegué con un sillón me dolió y ya lo doy por enterado, no. Dentro del proceso psicológico nosotros sí hacemos este proceso de medición de la conducta, del dolor, ¿sí? Y los otros enfoques, hay algo que en el mundo se está debatiendo más allá de los enfoques, que es psicología basada en la evidencia, que es mostrar a través de estos modelos científicos y empíricos qué es lo que sí funciona a través de lo clínico o la ciencia aplicada. Y entonces en ese sentido no podemos hablar solamente que el modelo científico lo aplican conductistas, sino que también se aplica desde lo psicodinámico, desde lo sistémico, y creo que ahí no hay que desconocer estas otras áreas. Creo que también es un poco desde nuestra postura como universidad de lo pluriparadigmático. No sé, me parece un poco irrespetuoso decir que solamente lo conductista se quedó en lo protocientífico, porque lo conductista todavía tiene un avance y todavía está en función, ¿sí? Tenemos compañeros conductistas de primera ola, de segunda ola, de tercera ola, y tenemos otros modelos que también siguen en funcionamiento y que todavía siguen mostrando investigaciones y avances que soportan la ciencia psicológica. Entonces, creo que en ese sentido nosotros, digamos, en las posturas que sí me parece importante retomar desde nuestras investigaciones y demás en las prácticas investigativas, es que hay que retomar lo que tú decías de la coherencia desde las epistemologías, desde la forma paradigmática en la que nos estamos involucrando para desarrollar toda nuestra investigación. Que ahí es clave que si estoy hablando desde unas claves, unos axiomas como tú lo propones, desde lo sistémico, pues tengo que desenvolver toda mi postura de lo sistémico, ¿cierto? Digamos, para tener esa coherencia y esa postura desde lo psicológico. Pero creo que sí hay que retomar que hay otros enfoques y hay otras dinámicas y que desde nosotros como psicólogos sí lo vemos como una ciencia y sí lo tenemos fundado, si no estaríamos desconociendo todo el fundamento, no solamente como protociencias psicológicas, sino que realmente todo el esfuerzo que se ha hecho desde todos, Watson, Steiner, todos los que han tratado de evolucionar la psicología como ciencia, y creo que eso no se puede desconocer. Hay tres cosas que son intransferibles en la vida. El dolor, que usted habló del dolor, es intransferible, ¿cierto? La culpa es intransferible y la muerte. Esas cosas son intransferibles. Que sean objeto de estudio, pues ya tiene una situación. Cuando hablamos de lo que es el conductismo, hablamos del conductismo más clásico, ¿cierto? Porque hoy no hay que desconocer las nuevas corrientes
de ese conductismo que ha aportado enormemente a la cuestión de la psicología conductista. Claro, eso hay que tenerlo en presente. ¿Alguien más? Gracias y gracias por su intervención. Es más una inquietud desde lo que está planteando y escuché, pensando en el marco de la epistemología, ¿no? Hay tres elementos bien importantes que estaban jugando ahí, que era el sujeto, la disciplina, la psicología como ciencia y la ciencia misma. Pero me da la preocupación de que queda un poco en el aire que tenemos que llegar a unificar esa disciplina como igual que la ciencia, igual que el sujeto. Y creo que esos son tres elementos que históricamente, y creo que hasta el final de la existencia de la humanidad, tendrán contradicciones, tensiones, oposiciones internas, polaridades, tanto la concepción y el sujeto mismo, como por ejemplo la psicología, que de alguna manera le tocaba ayudar a estudiar, ¿sí? Es decir, nosotros podemos concebir un sujeto integral e integrado desde diferentes perspectivas de la psicología, o podrá tener en unas visiones, unas perspectivas epistemológicas más, digamos, como más, por decirlo así, es un poco atribuido cortas que otras, ¿sí? Pero yo no pensaría que la preocupación es por llegar a una unificación de la disciplina y de la psicología como tal, porque en un momento me dio la impresión de que se planteaba como limitada en ese sentido, que estaba limitada porque no se había logrado unificar, y justamente es la no unificación la que logra tener diferentes perspectivas epistemológicas y alimentar esa complejidad, esa concepción compleja de sujeto, que es nuestro objeto de estudio. Lo que nos hace psicólogos es un objeto común por el cual estamos interesados, y desde diferentes perspectivas, pero además desde diferentes dimensiones de ese sujeto mismo. Entonces, esa concepción tanto de sujeto unificado, psicología unificada o ciencia unificada es la que me preocupa un poco ahorita en el auditorio. Pienso que justamente lograr qué es lo importante en una formación también nosotros como profesionales, y es como lograr tener por lo menos conocimiento de todas las perspectivas y de lo que cada una de esas perspectivas implica en una concepción profesional y de ciencia y en el ejercicio de afuera. Entonces esa era una de las como la inquietud, la unificación del concepto de sujeto, ciencia o psicología. Y por otro lado es cuando hablas de aprobado y comprobado versus, no sé si hay una jerarquía ahí en el conocimiento entre aprobado y comprobado. Sí, que las hipótesis pueden ser aprobadas, sí, pero no comprobadas. Sí, pero en términos de ciencia, ¿ahí implica una jerarquía en el conocimiento? Bueno, vamos primero a la primera pregunta. Sí, la idea de la ciencia es... La ciencia siempre tiene un espíritu de unificación, ¿cierto? Es el espíritu de la ciencia. La psicología no puede unificarse, y vimos las diversas formas de plantearse la psicología. Ahí el tema no es tanto la unificación, ¿cierto? Porque vemos las dificultades de concebir el sujeto. Ahí no es tanto la unificación, sino cómo cada una de las psicologías puede configurarse o puede emplear un método científico que pueda darle legitimidad, ¿cierto? O que pueda reclamar cierta legitimidad, porque pues la legitimidad que la ciencia. Entonces, en la medida en que da la legitimidad a la ciencia, se pueden pensar como pseudociencias o se pueden pensar como un pensamiento estrictamente o una disciplina estrictamente científica, ¿cierto? Entonces, ese es el rigor al que la ciencia somete a todas las disciplinas, ¿sí? A tener un derrotero claro y una idea clara para que entonces pueda hacer sus progresos y sus desarrollos. Claro, el problema del sujeto siempre es un problema bastante problemático, ¿sí? Siempre ha generado la controversia.
Por otro lado, lo que son las hipótesis, en la medida en que usted comprueba una hipótesis, ¿cierto? Las hipótesis, primero, son instrumentos como la base para hacer una investigación, ¿cierto? La hipótesis no necesariamente tiene que comprobarse, pero se puede aprobar. No se puede, en la medida en que usted va desarrollando su hipótesis, va contrastando esa hipótesis con la realidad y va probando la hipótesis. En la medida en que usted prueba la hipótesis, ya no es hipótesis, ¿cierto? En la medida en que usted ya prueba esa hipótesis, ya esa hipótesis se convierte en una teoría. Y en la medida en que usted prueba la teoría, se convierte en una ley, ¿cierto? Entonces, el conocimiento científico va de ciertos grados, ¿cierto?, de conocimiento hasta llegar a constituirse en leyes científicas. Entonces allí encontramos esa situación, ¿sí? Y igualmente, lo que es la unificación de la psicología, pues inicialmente nació como una ciencia, ¿cierto? Y tenía una cierta unidad, pero nos dimos cuenta que el sujeto es muchísimo más amplio o rebasa muchísimo más nuestra propia comprensión, ¿sí? Se escapa de los límites de nuestra propia comprensión, ¿cierto? Rebasa los límites de nuestra propia comprensión. Y en esa medida entonces surgen nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevas ciencias, ¿sí? Ok. ¿Alguien tiene una duda? Bien, si hay una inquietud en el público y es interesante que eso lo dejemos como claro. Digamos que nosotros tenemos una comprensión tenemos un rayón con lo religioso. Entonces partimos de que hay un Dios único, hay una verdad única, y eso lo trasladamos a la tierra también y queremos construir una verdad única también en la tierra, ¿listo? El que se llama ateo, pues en última, Dios, la verdad y Dios viene siendo lo mismo para el ateo, que no tiene pues esa comprensión de Dios. Entonces queremos buscar una verdad como tal. Creo que la epistemología también como conocimiento es insuficiente. La epistemología, y nosotros aquí nos hemos dado cuenta que para el quehacer de la psicología, porque la psicología es una y se vale de muchos enfoques psicológicos simple y llanamente por la riqueza tan grande de lo que es el objeto de estudio de la psicología, que no lo podemos atrapar y ni siquiera íbamos a seguir buscando cómo atraparlo, ¿sí? Y por eso constantemente vienen nuevos desarrollos teóricos desde la psicología. Entonces, la epistemología también, como cuando estamos hablando de la epistemología, tiene que ver ese conocimiento desde lo científico. Pero aquí viene la discusión si la psicología es ciencia o no es ciencia. Y como lo decía la profe Marcela, pues esto va a ser una discusión y nos morimos nosotros, los otros siguen peleando sobre eso. ¿Cuál es el afán de ser ciencia o ser disciplina, lo uno y lo otro, si en últimas estamos contribuyendo? Entonces, ese no es el afán. El afán es la rigurosidad de ese objeto o de esos fenómenos psicológicos de los cuales tenemos que conocer. Y cuando hablamos de ese sujeto y ese objeto, pues es un sujeto que conoce y un objeto que se conoce. Y en esa relación genera muchos elementos, genera múltiples elementos por la complejidad de lo psicológico. Entonces, clave acá también es que cuando creemos que hay una verdad última, ojo con eso, que hay una verdad